La Sala Cuarta rechazó el recurso de amparo interpuesto por la Asociación Bancaria Costarricense contra el acuerdo de la Junta Directiva del Banco Central para solicitar acceso a datos crediticios de las entidades financieras. La razón del rechazo es que la Sala Cuarta estima que no es procedente el recurso de amparo, pues se enfoca en la legalidad o constitucionalidad del acuerdo del Banco Central y no en la afectación de esta decisión en los derechos fundamentales del accionante o de la persona a la que se pretende dar amparo. La ABC también presentó una acción de inconstitucionalidad que sigue en trámite. Y sobre este tema, no solo sobre este tema, sobre el tema tenemos cosas que compartir con ustedes en el día de hoy con don Mauricio París, experto en derecho digital, que nos ayuda muchas veces. También él es presidente de la Fundación Privacidad y Datos. No solo vamos a hablar de este tema que les planteaba, sino que también actualizar los últimos acontecimientos en la pugna por los datos financieros entre el banco, la SUGEF y los bancos estatales. Le agradecemos mucho a don Mauricio que esté con nosotros. Muy buenos días, don Mauricio. ¿Por dónde empezamos? Adelante. Buenos días. Han pasado muchas cosas desde que este tema salió a la luz pública y sobre todo también desde la última vez que lo abordamos acá en su programa. Ha sido como abrir una caja de Pandora en donde casi que a diario hay una noticia adicional, ¿no? Es decir, lo que teníamos al inicio era simplemente una disputa entre la SUGEF y el Banco Central que lleva a la presentación de la denuncia penal contra doña Rocío Aguilar, y eso ha tenido un efecto dominó muy, muy importante en donde nos hemos dado cuenta de que el Banco Central ha venido teniendo acceso a una serie de datos desde hace muchos años, incluso desde el año 2016 ya las entidades bancarias venían compartiendo cierta información con el banco que es desde luego considerada dato personal porque identifica a las personas. Además de esto, hubo un requerimiento de información que se realizó también a finales del año pasado, que fue muchísimo más agresivo en cuanto al alcance de los datos que se solicitaban. Es decir, estamos hablando de una solicitud en donde algunos bancos, siendo prácticamente amenazados y compelidos por el Banco Central de que si no revelaban esos datos, si no los compartían, iban a ser también denunciados. De hecho, también conocimos luego que además a la superintendente de entidades financieras, se denunció penalmente al gerente general del Banco Nacional por negarse a dar esta información. Entonces, el Banco Central, al encontrar negativa de la SUGEF para tener acceso a determinados datos, lo que hizo fue darle la vuelta e irle a pedir esos datos directamente a 4 entidades financieras, algunas de las cuales sí compartieron datos tales, y yo creo que eso es muy importante tenerlo muy claro, como los saldos que los ciudadanos tenían en cuentas bancarias, certificados de inversión, capacidad de pago, lista de ingresos, origen y monto de sus ingresos, la carga mensual de endeudamiento de esos ciudadanos, el comportamiento de pago, la existencia de codeudores y la identificación de codeudores, y también la finalidad de esos créditos y el nivel de riesgo de los deudores, ¿no? Entonces estamos hablando de una matriz elaborada por el Banco Central en donde solicitó más de 300 datos identificando directamente a los titulares de esa información, ¿no? Entonces, eso que hablábamos la primera vez que conversamos sobre el tema de que lo que estaba diciendo el Banco Central que quería construir necesariamente pasaba por tener acceso a más datos de los que parecía que estaba teniendo. También se verificó por la prensa, que ha hecho una labor importantísima en esta materia como siempre,
ha puesto sobre la mesa la existencia de una situación de traslado de datos desde tributación, en donde el Banco Central tiene acceso también, por ejemplo, a todas las facturas electrónicas existentes o emitidas por los ciudadanos y adicionalmente también a datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, cuánto ganan los ciudadanos directamente. Entonces, es decir, nos hemos dado cuenta de que entonces realmente la cantidad de datos personales que el Banco Central ha venido construyendo y ha venido solicitando en los últimos tiempos es considerable, ¿no? Entonces, las entidades financieras ante esta situación han tomado también acciones legales importantes. Usted mencionaba el voto de la Sala Constitucional del día de ayer o de conocimiento del día de ayer que rechazó la acción, una de las dos medidas que tomó la Asociación Bancaria, que fue precisamente un recurso de amparo y una acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad sigue pendiente de resolución, fue admitida, no tiene incidencia lo que sucedió en el amparo con la acción de inconstitucionalidad, y además otras acciones ante la Sala Constitucional de un ciudadano, por ejemplo, que esa sí fue admitida por la Sala Constitucional, digamos, por el hecho de ser planteada por una persona específica y no tanto con un riesgo abstracto, ¿no? Tenemos también, además, las actuaciones de la Agencia de Protección de Datos, que inicialmente actuó muy rápido y actuó muy bien, dictando una medida cautelar, ordenándole al Banco Central que cesara este acopio de datos personales, y el Banco Central recurre a esa resolución y la agencia dicta una resolución considerablemente omisa, errática, en donde no queda claro si suspende los efectos de la medida cautelar o no. La Asociación de Consumidores Financieros, que interpuso la acción o la denuncia ante la Agencia de Protección de Datos, ha interpretado que no se suspende la medida cautelar, pero el Banco Central dijo que sí está suspendida la medida cautelar. Pero sobre todo yo creo que aquí lo importante es la actitud que ha tenido el Banco Central ante esta situación, ¿no? La Asamblea Legislativa también inicia una investigación sobre estos temas y tuvimos la semana pasada la comparecencia del presidente del Banco Central en un tono considerablemente, diría yo, agresivo, matón incluso con los diputados, que no evidencia que haya el más mínimo sentido de arrepentimiento de lo que ha sucedido y más bien atrincherado el Banco Central durante todas estas semanas, prácticamente que solo, porque todas las voces técnicas, políticas, académicas, empresariales, le han dicho esto está mal y el Banco Central sigue empecinado en que lo que está haciendo está bien. Y ayer tuvimos la continuación de esta investigación en donde varios miembros de la Junta Directiva acudieron también ante el Congreso con una línea, digamos, más elegante, menos confrontativa que la del presidente del Banco Central, pero siempre en la línea de decir que lo que han hecho está completamente apegado a la legalidad. Aquí entonces creo yo que hay un primer elemento, ¿verdad?, de forma que creo yo que es sumamente importante, que es esa forma agresiva en la que ha actuado el Banco Central, no solamente lo que le decía la comparecencia de su presidente, sino también el hecho de comenzar a presentar denuncias penales contra todo aquel que se les opone a darles los datos, ¿no? Entonces las entidades financieras han estado predicado desde el momento en que el Banco Central les ha dicho, no me importa lo que dijo la Agencia de Protección de Datos, yo sigo esperando que usted me dé los datos que le vengo solicitando. Entonces, algunas entidades financieras han hecho algo que a mí me parece muy valiente, que es, han seguido dando el suministro de información, de datos personales, que es muy importante, pero han comenzado a hacerlo en la forma en la que, en mi criterio, debieron de haberlo hecho desde el inicio, es poniendo o dejando en blanco, poniendo un carácter X en el campo de identificación del ciudadano, ¿no? Es decir, anonimizando los datos contenidos en esas bases de datos, con lo cual, al anonimizarse, al no poderse asociar esos datos específicos a una persona en concreto, entonces dejan de ser datos personales.
Y el punto aquí, doña Amelia, sigue siendo, o la discusión jurídica específica, es la finalidad estadística, que entonces escuchamos ayer nuevamente a los directivos del Banco Central decir, yo necesito estos datos para hacer estadística. Y dicen que era una estadística que le tenían que entregar en el mes de febrero al Fondo Monetario Internacional para determinar el riesgo hidrológico, ¿no? El riesgo hidrológico, eso es lo que han venido diciendo, que había un compromiso con el Fondo Monetario Internacional, que en efecto pareciera que existía, de dar alguna información relacionada con el riesgo hidrológico y de cómo el cambio climático puede tener un impacto sobre todo en las zonas en donde se otorgan créditos, etcétera, etcétera. Pero sigue siendo completamente absurdo pensar que para crear una estadística relacionada con el riesgo hidrológico sea necesario conocer cuál es el saldo en las cuentas de los ciudadanos, cuáles certificados de inversión tienen, cuál es su capacidad de pago, cuál es el comportamiento de pago, cuáles son los ingresos que tienen los ciudadanos, ¿no? A mí me parece que es absoluta y completamente desproporcionada y no pareciera que guarde ninguna relación. También otra cosa importante ha sido que el presidente del Banco Central dice, yo solicité estos datos porque me lo exigía el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y entonces la prensa, nuevamente, haciendo un trabajo muy importante, va y le pregunta al Fondo Monetario Internacional si eso es cierto, y el Fondo Monetario Internacional dice, yo nunca pedí, yo nunca dije cómo usted me tenía que dar la estadística. Yo lo único que dije es que necesitaba esa estadística, ¿no? Entonces ya los medios mediante los cuales el Banco Central desarrolló estas estadísticas y el alcance de la solicitud que realizó es una decisión completamente doméstica, es una decisión del Banco Central y no tiene nada que ver con compromisos que el país haya adquirido con el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de instituciones, además, que están no solamente basadas, sino compuestas por países que tienen normas sumamente estrictas en materia de protección de datos personales. Entonces, lo que ha sucedido acá en el Banco Central es impensable en el entorno, por ejemplo, europeo, o uno no se puede imaginar a la Reserva Federal en Estados Unidos haciendo acopio de este tipo de datos para efectos de hacer unas estadísticas que pareciera no guardan relación con el alcance de los datos que se están solicitando. Entonces ha quedado también desmentido ese argumento que ha tratado de desarrollar el Banco Central de que vean, dejen de alarmarse de esto sucede en todo el mundo y además son compromisos del país con el FMI o con la OCDE. Ninguno de las dos organizaciones le dijo al Banco Central que necesitaba tener acceso a esos datos. Y aun y cuando esas organizaciones le hubieran exigido al Banco Central tener acceso a datos de los costarricenses, en mi criterio el Banco Central debería de haberse negado a conseguir esa información, aun y cuando se lo solicite el Vaticano, el Papa o quien sea, ¿no? La discusión también tiene que ver en buena medida con si estos datos son sensibles o no, no solamente con que es un dato estadístico, sino también con que los datos son, si son sensibles o no. El Banco Central, en las dos comparecencias, tanto en la comparecencia del presidente como en la comparecencia de la Junta Directiva del día de ayer, ha venido insistiendo, primero, no hace ninguna omisión de la boca de los directivos del Banco Central y de la boca del presidente del Banco Central, no salió en ningún momento la ley de protección de datos personales. Para ellos esa ley, al parecer, no existe. Y directamente dicen, yo me guío por la definición de dato sensible que ha dado la Sala Constitucional. Y utilizan como argumento dos votos de la Sala Constitucional, en donde la Sala Constitucional decía que los datos relativos al comportamiento crediticio eran datos de interés público. Y entonces, utilizando esa definición de la Sala Constitucional, dicen eso no es un dato sensible, es un dato de interés público. Lo que omiten considerar, y lo que incluso la misma Procuraduría omitió considerar en el dictamen que le otorgó a su jefe en su momento, es que esos votos de la Sala Constitucional que establecían ese carácter no sensible de los datos crediticios y su interés público son votos previos a que se aprobara en el Congreso la Ley de Protección de Datos en el año 2011. Estamos hablando de votos del año 2008, 2010. Y desde luego, como en este país, la fuente principal del derecho es la ley. Entonces, al existir una ley aprobada en el año 2011 que dice claramente y contundentemente que los datos relativos al comportamiento socioeconómico son datos sensibles,
en mi criterio, lo que haya dicho previo a ese momento la Sala Constitucional no es aplicable y no es vinculante. ¿Por qué? Porque un cambio legislativo que introdujo una definición específica en donde dice que los datos relativos al comportamiento socioeconómico son sensibles. Entonces, casi que con sorna, tanto el presidente como una de las directivas del Banco Central ha venido a decir, pero es que ¿qué es dato relativo al comportamiento socioeconómico? Eso es un concepto muy amplio, entonces no me sirve. Yo no creo que esto sea un dato relativo al comportamiento socioeconómico. En efecto, es un concepto muy amplio, que es un dato relativo al comportamiento socioeconómico, pero yo creo que cualquier persona, independientemente de que sea experta en derecho, sea experta en economía o sea experta o no en protección de datos, puede entender que evidentemente saldos en las cuentas bancarias, existencia de certificados de inversión, la capacidad de pago de un ciudadano, cuáles son los ingresos que esa persona tiene, cuál es el origen de esos ingresos, cuál es el monto de esos ingresos, cuál es la carga mensual de endeudamiento, la finalidad de los créditos. Esos son datos que permiten un perfilado de la condición socioeconómica de una persona y por ende son datos sensibles. Yo considero además que desde luego si tenían dudas sobre el alcance del concepto de dato socioeconómico, entonces pudieron hacerle esa consulta a la Procuraduría General de la República, pero sobre todo, y lo más importante, doña Amelia, es que yo creo que no se ha entendido acá por parte del Banco Central que no puede haber una equivalencia entre la necesidad de hacer una estadística y un derecho fundamental. Es decir, si había una necesidad de hacer una estadística, esa necesidad de cumplir con una estadística de riesgo hidrológico no le puede pasar por encima un derecho fundamental, un derecho constitucional, como es el derecho a la intimidad. Yo tengo un montón de comentarios, vamos a ver. Ese gobierno se está dando a la tarea de deslegitimar las instituciones, infiltrando e incitando en cada aspecto la violencia y con ello debilitando poco a poco la democracia, dice una persona. ¿Qué le parece? Creo en general, doña Amelia, que en este caso concreto hay un debilitamiento institucional, sobre todo en el relacionamiento, y ayer fue un tema que también se les preguntó, en el hecho de que el Banco Central se pelee en tribunales, en sede penal, con un primo hermano, con la Superintendencia General de Entidades Financieras. Entonces, ayer, en una entrevista bastante amplia que le hizo el financiero a la gerente general del Banco Central, que entiendo va la semana entrante a la Asamblea Legislativa a resolver una serie de consultas, dice, es que yo estaba obligada a presentar esa denuncia penal. Eso realmente no es cierto, esa no es la forma en la que se procede, y cuando se solicita algo simplemente casi que de inmediato presentar una denuncia penal. Eso afecta desde luego el relacionamiento, y creo yo que el Banco Central está haciéndole un daño profundo a la intimidad de los ciudadanos a la hora de relativizarla y dar a entender que para cumplir con una estadística es necesario tener toda esta información. Eso me parece a mí que evidencia una muy deficiente, un muy deficiente compromiso con los derechos fundamentales en este país. Y también hemos visto la institucionalidad funcionando en múltiples vías, ¿no? Lo que le decía, la Agencia de Protección de Datos, por un lado, haciendo algunas cosas, la Asamblea Legislativa haciendo control político, la Sala Constitucional, la Procuraduría, pero también hay silencios que incomodan, y un silencio muy incómodo es la Defensoría de los Habitantes. Yo sinceramente, ante esta ausencia de cualquier tipo de actuación de una institución que se supone que defiende los intereses de los habitantes, de hecho comencé a dudarme si era que todavía no habían elegido defensor o defensora, entonces tuve incluso que buscar si era que ya eso estaba resuelto y era que la defensoría estaba vacante, pero hay una defensora de los habitantes que ha mantenido un silencio absolutamente incómodo, y que yo me pregunto qué está haciendo la Defensoría de los Habitantes, debajo de cuál piedra está, por qué no ha dicho nada al respecto, qué es lo que está haciendo una institución que consume recursos públicos de forma considerable y no dice nada en un caso en donde todas las voces empresariales, académicas, periodísticas, políticas están diciendo aquí hay
una violación a un derecho fundamental. Ese es uno de los silencios más incómodos que me parece a mí se han presentado en las últimas semanas. Aquí dice otra persona: lo más peligroso de esa administración de los datos es la poca o nula experiencia en manejo de datos en un momento en que los hackers ya saben que pueden ir a un solo sitio que no es especialista en manejo de datos, dejan a todos los ciudadanos en alto riesgo de ser chantajeados y peor aún, en un momento donde la inseguridad está por el suelo. Es una situación más peligrosa aún. Ese enfoque es el que se debe discutir y el banco... Y no entendí la frase final. Ese es el enfoque que se debe discutir. ¿Qué piensa, don Mauricio? Definitivamente es una preocupación muy importante, pero son discusiones muy relacionadas, pero diferentes. Una cosa es si el Banco Central tiene que tener acceso a esos datos y lo otro es si esos datos están seguros o no, porque aquí también se ha querido construir. Ayer, por ejemplo, escuchaba a la diputada, si no me equivoco, a la diputada Guillén, decir, bueno, es que el Banco Central fue el único que no hackearon. Entonces no nos preocupemos tanto porque el Banco Central no lo hackearon. Estamos hablando de que en el primer semestre de este año, Costa Rica recibió más de 770 millones de intentos de ciberataque, ¿no? Eso, aunado además a lo que sucedió con los ataques de Conti, hacen que en un contexto en donde, doña Amelia, y esto es algo muy importante de tomar en consideración, seguimos con una declaratoria de emergencia nacional vigente en materia de ciberseguridad. Entonces, desde luego, el hecho de que todos estos datos se estén trasladando entre instituciones es una preocupación adicional. No hay un compromiso, como debería de existir, en que el tratamiento de datos sea minimizado, es decir, que solamente se traten los datos que resulten indispensables para la finalidad. Ayer yo creo que una de las cuestiones más interesantes que se mencionaron por parte de los directivos del Banco Central fue la siguiente. Fue decir, esas estadísticas en realidad lo ideal es que las hubiera hecho su jefe, pero su jefe no las hizo bien, su jefe no cometió errores. Entonces, nosotros tomamos la decisión de hacer nosotros esas estadísticas directamente y de pedirle a su jefe, deme todos los datos para entonces poder hacer yo esos datos. Eso es una visión absoluta y completamente equivocada, no solamente desde el punto de vista de la protección de datos, sino del principio de legalidad, es decir, cuál es la institución que tiene la competencia para hacer esa estadística. Porque el Banco Central no le pidió entonces a su jefe que corrigiera las inexactitudes de esos datos, ¿no? Entonces, lo que pareciera es que el Banco Central lo que hizo fue decir, deme todos los datos que usted tiene para efectos de que yo pueda hacer una estadística considerablemente puntual y entonces ahí es donde yo he venido hablando de la desproporción en el acceso a los datos, que para matar una mosca, lejos de construir un matamoscas, lo que se están haciendo es construyéndose una bazuca, y los ciudadanos entonces tenemos que partir del supuesto de que no van a utilizar la bazuca para otra cosa que no sea para matar una mosca, con la única garantía además de que ellos son los que lo están diciendo y que además el Banco Central no lo han hackeado. Desde luego es una visión considerablemente inadecuada de cómo tratar un derecho fundamental como el derecho a la intimidad. Aquí dice otra persona, pero el Banco Central ya tiene una cantidad detallada y personalizada de nuestros datos, ya el daño se hizo. ¿Esto es así, don Mario? ¿Don Mauricio? Efectivamente, el daño ya está absoluto y completamente consumado. Fue exactamente lo mismo que pasó en el caso de la OPAT, doña Amelia. Ya la OPAT había tenido acceso a esos datos y no existió nunca trazabilidad de qué pasó con esos datos, en dónde terminaron, quién los copió, quién no los copió, en dónde están asociados. Ahí también se ha venido utilizando el hecho de que estos datos están en los sistemas del Banco Central lato sensu, es decir, son datos de su jefe, pero que al ser su jefe un organismo derivado, asociado al Banco Central, entonces están en mis mismos sistemas informáticos. Eso es lo que dice el Banco Central. Pero tan claro es que no son datos
del Banco Central, que el Banco Central le pidió acceso a esos datos a su jefe. Entonces, un tema es en dónde están almacenados los datos y otra cosa es quién tiene derecho a almacenar esos datos. Uno de los principios más importantes en materia de protección de datos, doña Amelia, es la adecuación al fin. Es decir, cuando yo me veo obligado a otorgarle, a suministrarle a un ente público unos datos para cumplir con una finalidad que tiene encomendada por la ley, esos datos solamente pueden ser utilizados para esos fines y no para otros. Entonces, por poner un ejemplo, si yo le tengo que dar mi imagen, mi fotografía, mi firma y mi lugar de residencia al Tribunal Supremo de Elecciones para dos cosas, para que me dé una cédula para poder identificarme, segundo para votar, esos datos no se deberían de poder utilizar para otra cosa en virtud del principio de adecuación al fin. Algo similar ha sucedido con el registro de transparencia y beneficiarios finales, ¿no? Que tiene una finalidad muy específica, que era simplemente saber quiénes son las personas que controlan las sociedades. Eso es una base de datos que tiene el Banco Central y esa es la única finalidad para la cual se deberían de utilizar. Ya se ha comenzado entonces también a relativizar esa confidencialidad y ese acceso a esos datos en algunos supuestos, ¿no? Entonces ya hay solicitudes de jueces, por ejemplo, de familia, para tener acceso para fines de procesos de divorcio, por ejemplo, o incluso hay un proyecto de ley que presentó el Frente Amplio en donde quieren que ese registro de accionistas se abra también en materia laboral. Entonces, es lo que le digo, es decir, se utilizan constantemente los datos de la ciudadanía para cualquier finalidad, alegando interés público, política pública, estadística y generalmente conceptos jurídicos considerablemente determinados y abiertos que hacen entonces que los datos al final de cuentas se terminen utilizando para cualquier cosa. Pero sí, es cierto, es decir, desde que los datos se compartieron, se dio acceso a esa información, ya va a ser prácticamente imposible revertir. No sabemos en dónde van a terminar esos datos, en dónde terminaron, qué pasó con ellos. En algún supuesto el Banco Central también dijo, no, esos datos me los dieron por error y yo ya los borré, ¿no? Entonces, ¿cuál es la trazabilidad del borrado de esos datos? Esas son las cuestiones que en las investigaciones que hace tanto la Agencia de Protección de Datos Personales o la Fiscalía General de la República, que en este caso lo único que ha faltado es una denuncia penal por el delito contemplado en el artículo 196 bis del Código Penal, que es el de violación de datos personales, que es el delito por el cual el expresidente Alvarado está acusado en la Fiscalía por el que allanaron la casa presidencial, por el que le quitaron su teléfono en el caso de Lopat. Esa parte, digamos, de la institucionalidad, hasta donde ese no ha sido activada, todavía la Fiscalía no lo ha hecho, pero es probable que si lo llega a hacer, entonces hayan allanamientos también, o deberían de haber allanamientos en donde la Fiscalía llegue a realizar prueba técnica para determinar en dónde están esos datos, quién los accedió, cuál es la custodia, etcétera, etcétera. Ahora, dígame una cosa, Mauricio, estamos en una situación realmente de inseguridad. ¿Cuál es? Porque la gente escribe, pero todo el mundo anda como cuando uno comienza a chocar de un lado para el otro y no sabe para dónde va. Cada uno va para un lado. Porque tampoco manejamos todavía exactamente el tema de los datos y escuchamos que tal hizo tal cosa, que la ABC, la Asociación Bancaria Costarricense, tomó tal decisión, que la subjefe dice tal cosa, que el Banco Central dice tal cosa, que la gente opina. Entonces se crea como una situación, no sé si más insegura de la que realmente es o es tan insegura. Definitivamente es insegura, doña Amelia, y lo que sucede también es una institucionalidad muy amplia que no necesariamente actúa de forma coordinada. Al final de cuentas, en nuestro país terminamos casi siempre con el gobierno de los jueces y la Sala Constitucional determinando los asuntos, ¿no? Entonces, es probable que la decisión final de la que dependan muchas cosas vaya a ser esa acción de inconstitucionalidad que debe resolver la Sala. Sala que también en materia de protección de datos personales, doña Amelia, ha tenido una jurisprudencia muy errática. Por ejemplo, en el caso de la OPAT se declaró que era inconstitucional el decreto y la actuación del Poder Ejecutivo, aunque con unos votos salvados preocupantes. Curiosamente, el más preocupante de todos en el caso de la OPAT, un voto salvado del magistrado Paul Rueda,
que curiosamente en este caso que mencionábamos se resolvió el día de ayer, en donde se rechazó el recurso de amparo que había presentado la Asociación Bancaria Costarricense. El magistrado Paul Rueda también salva el voto, pero en este caso realmente lo salva a favor de la privacidad, diciendo que en su criterio está claro que existe una violación a un derecho fundamental y que debería de declararse con lugar el amparo, ¿no? Es decir, cambia considerablemente su posición. Pero recordemos que esta es la misma sala que en el año 2021 resolvió un amparo en materia de vacunación, de los carnets de vacunación, de los certificados QR, de los códigos QR de vacunación, diciendo que el hecho de si una persona tenía la vacuna del COVID o no, no era un dato relativo a la salud y por ende no era un dato sensible. Eso desde luego es un voto que es objeto generalmente de burla internacional en temas de protección de datos personales, diciendo cómo no va a ser un dato relativo a la salud si una persona está vacunada o no, cuando todo el fundamento para ordenar la vacunación son temas relacionados con la salud, ¿no? Entonces, de la Sala Constitucional en esta materia, y sobre todo por el hecho de que no hay un magistrado que tenga un perfil relacionado con tecnología, con protección de datos, que entienda estos temas, es decir, todos son magistrados analógicos, de materias considerablemente analógicas. No hay magistrados con sensibilidad digital y entonces realmente puede suceder cualquier cosa, pero aquí también es importante resaltar que quién debería de tener la voz cantante, quién debería de liderar realmente estos temas en una materia o en ese entorno de institucionalidad que mencionamos, la Agencia de Protección de Datos Personales, que es el regulador especializado en la materia, ¿no? Como le digo, en este caso, dictar una medida cautelar, pero después dictar una resolución en donde no queda claro si sí ni no, ¿no? Entonces, en este caso hay una ley especial, que es la que debe prevalecer, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y quien la debería de interpretar y aplicar es la Agencia de Protección de Datos Personales, que al menos en este caso, a diferencia de los casos anteriores, como el caso de la OPAT, como el caso de las pruebas FARO, al menos algo hizo, ¿no? Que fue dictar esa medida cautelar que también el Banco Central se la saltó con garrocha y ha seguido haciéndole bullying a las entidades financieras, diciéndoles, si no me dan los datos, lo voy a denunciar penalmente. Aquí dice, no sé si está enterada, doña Amelia, que ahora los bancos en la actualización de datos empresariales solicitan estados financieros de las mismas. La consulta es si en este clima de incertidumbre el Banco Central pueda solicitar también estos documentos a los bancos sin ninguna restricción. Aquí hay un tema previo que es la protección de datos se circunscribe a las personas físicas. Las personas jurídicas no tienen derecho a la protección de datos personales, pero sí tienen otros derechos que también en mi criterio han sido vulnerados, como el secreto bancario. Es decir, una persona jurídica, los créditos que entendí eran corporativos a los que hacía alusión el comentario, si bien no aplica la Ley de Protección de Datos Personales porque se circunscribe a los datos de los ciudadanos, sí aplica el secreto bancario. Eso número uno. Y número dos, lo que sí preocupa y considerablemente, y por eso es que estas discusiones o estas prácticas deberían de pararse desde el inicio, es que de las razones que ha dado el Banco Central en sus autoridades de más alto rango, la lógica es yo puedo pedir lo que me dé la gana porque la ley de estadística me lo faculta. Para hacer estadística puedo pedir lo que sea. Entonces pueden comenzar a pedirle efectivamente un mayor nivel de información a las entidades financieras. Lo importante aquí también es que las entidades financieras se han parado firmemente y han dicho no le voy a dar estos datos. Pero ahora lo que va a resultar esencial es que esa institucionalidad, la Sala Constitucional sobre todo, el Tribunal Contencioso Administrativo, y hay otro componente adicional que es que existe también una medida cautelar presentada ante el juzgado, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, solicitando que le ordene al Banco Central cesar el acopio de datos personales.
y el Tribunal Contencioso Administrativo, lejos de dictar medida cautelar de forma anticipada, lo que dijo es, no estoy seguro de si esto tiene un riesgo para los ciudadanos, entonces le voy a preguntar al Banco Central. Le dio audiencia al Banco Central y estamos esperando entonces que el Tribunal Contencioso Administrativo dicte o rechace entonces la medida cautelar en ese sentido. Pero a lo que voy es que va a depender de esa institucionalidad, de la Sala Constitucional, del Tribunal Contencioso Administrativo, de la Agencia de Protección de Datos Personales, si los bancos van a seguir suministrando esa información al Banco Central y a cualquier otra entidad, o si más bien esas resoluciones de estas entidades van a decirle el Banco Central tiene derecho de accesar a toda esta información, en cuyo caso los bancos comerciales tendrán que seguir dando información. Eso tiene un efecto muy importante, doña Amelia, también en la percepción que existe del país, en la seguridad jurídica, en el lugar en donde la gente se siente cómoda teniendo sus recursos, teniendo sus inversiones, por el hecho de que el secreto bancario es algo muy importante. Es decir, los inversionistas, sobre todo inversionistas extranjeros, no van a invertir, no van a tener capitales, y no estoy hablando de legitimación de capitales, no estoy hablando de blanqueo de capital, no, estoy hablando simplemente de inversión, de gente que viene a vivir a Costa Rica y tiene sus fondos, y tiene sus certificados, y tiene sus cuentas bancarias, ¿no? Si estas prácticas en donde órganos del Poder Ejecutivo, lejos de o fuera de sus competencias, tienen acceso a saber cuánto gana cada quien, cuánta plata tiene. Algo muy importante, doña Amelia, también, que esto tiene un próximo paso que el Banco Central ha suspendido por temas técnicos, no por este asunto, que es el hecho de que el Banco Central quiere saber la identificación de quién compra y quién vende dólares en este país. Identificado, número de cédula, Mauricio París compró dólares, vendió dólares, ¿no? Entonces, nuevamente, para hacer estadística es una trazabilidad de la información que también trascendió o se recordó el plan de gobierno del partido del presidente Chávez, en donde uno de sus propuestas era hacer un sistema nacional de trazabilidad asociado a SINPE, es decir, Banco Central, en donde se tuviera trazabilidad de todas las transacciones que realizara cualquier ciudadano, con cualquier finalidad. Entonces, parte del tema es, bueno, esto que estamos viendo aquí es el inicio de ese plan de gobierno, ¿verdad? Y hay mucha gente que le encantan estas cosas y le parece que es maravilloso que el Estado tenga control de cada colón que se gasta y de cuál es la trazabilidad de todas esas operaciones, ¿no? Porque hay que combatir la evasión fiscal y por el narco y por la seguridad. En eso estoy totalmente de acuerdo, que hay que tener un combate a la evasión fiscal, hay que tener un combate al narcotráfico, pero el fin no puede justificar los medios, doña Amelia. No podemos permitirle a los poderes públicos que nos desnuden en las cosas más íntimas de cada ciudadano diciendo que hay que combatir la evasión fiscal. Eso es partir del mínimo común denominador. Como hay gente que va de impuestos, entonces todo el mundo tiene que dar su información. Como hay gente que vende o trafica drogas, todo el mundo tiene que dar su información al Estado. Eso no guarda ninguna proporción y es considerablemente peligroso por el hecho de que no sabemos el día de mañana quién va a tener acceso también a esos datos. Muchas gracias, don Jorge, don Mauricio, de verdad, muchas gracias, porque vea cómo la gente está atenta al tema y está preguntándose muchas cosas, y eso nos preocupa mucho. Nada más, muy puntual, Mauricio, ¿hasta dónde va a llegar este estira y encoge? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo nos vamos a quedar? ¿Se va a quedar en el limbo esto? ¿Qué va a pasar? Yo creo que en buena medida vamos a depender de la Sala Constitucional, doña Amelia, pero yo quisiera nada más cerrar diciendo que existe ya en fase final el expediente 23.097, que es una reforma integral a la Ley de Protección de Datos que haría que estas cosas no sigan pasando. Ese proyecto permitiría que esta orgía de datos que existe en los poderes públicos cese y se le ponga orden. Curiosamente, ese proyecto que había avanzado
bien, que ya está incluso en plenario, ya a raíz de esta situación comenzó a recibir entonces algunas críticas. Y la principal, que ya le declaró su oposición frontal, fue el Frente Amplio, diciendo que cosas tales como que este proyecto es un proyecto que lo que pretende es salvar de responsabilidad penal a la Superintendente General de Entidades Financieras. Desde un proyecto presentado hace más de un año, tenía la finalidad de salvar la responsabilidad de Rocío Aguilar por no darle la información al Banco Central. Es muy lamentable, doña Amelia, realmente que después de todo lo que ha pasado en materia de datos, UPAD, pruebas FARO, vacunación y ahora esta UPAD financiera, el país no avance y no prevé una norma que ayudaría a que este tipo de asuntos que dañan tanto la institucionalidad no se sigan dando. La gente ya no confía. Vea lo que pasó en el censo. La gente no quiere dar la información porque la gente se siente que sus datos están siendo utilizados para finalidades espurias, extrañas o cuando menos ilegales. Y esa falta de confianza en los poderes públicos viene derivada de esa concepción del Estado de que los datos son del gobierno y no de los ciudadanos como en realidad son. Muchas gracias al abogado Mauricio París, experto en Derecho Digital, presidente de la Fundación Privacidad y Datos.